La Biblia dice así en el libro de Isaías, capítulo 49, verso 11. Estamos en este texto estudiando la primera parte. Dice, convertiré en caminos, en camino, un solo camino, está en singular, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Hemos venido diciendo que esta palabra camino tiene varias acepciones. Y la palabra deret. Y entre esas acepciones hemos visto que tiene que ver, ya en el segundo escalón que hemos venido estudiando, tiene que ver con enseñanza, conducta, carácter, que es donde estamos. Dios va a cambiar, va a transformar, convertir esa palabra transformar, va a transformar todas las circunstancias que están pasando en nuestra vida, para en última instancia cambiarnos a nosotros. ¿Cómo lo hace? A través de la enseñanza, tratando con nuestra conducta y cambiando nuestro carácter. Mire esto. Y en esto estamos desde el domingo pasado. En última instancia, Dios nos mueve a la acción. Él dice, vengan a mí los que estén trabajados y cansados y yo los haré, ¿se acuerdan? Descansar. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero nosotros tenemos que venir. Nosotros tenemos que venir. ¿Sí me hago entender? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras imposibilidades, pero nosotros tenemos que ser obedientes. ¿Se acuerdan que hay un camino? Mirábamos el domingo pasado que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y cuando nos extraviamos del camino, lo que Dios hace es mudar nuestros pies, y al cambiar nuestro camino cambia nuestro propósito y cambia nuestro fin. Hacia dónde vamos, nuestra herencia, los réditos de la salvación. Bueno, esto lo vimos el domingo pasado, de pronto usted no va a estar en contexto de esto, pero vamos a seguir un poquito más allí. Dios nos enseña, trata con nuestra conducta y con nuestro carácter, para que en última instancia podamos tomar sabias decisiones. ¿Y cómo deberíamos tomar esas decisiones? Miren, mis estimados hermanos, en Hechos 17, esto es lo que los teólogos llaman el síndrome de los griegos. Hechos 17, 19 y 20, por favor. 19 al 21, Hechos 17. (19 al 21) dice, y tomándole a Pablo y su compañero mío, que dice aquí, y tomándole, le trajeron al algopógrafo, era como un auditorio grande, diciendo al algópago, diciéndole, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la cual él nos habla? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, ayúdenme, sino en oír cosas nuevas. Mire, hermano, el mundo está cambiando muy rápido. Incluso las tendencias dentro de la iglesia están cambiando sucesivamente, pero en los últimos tiempos muy rápido. Antes la gente decía, no, es que el que tiene las uñas largas se va para el infierno, el que tiene las uñas cortas se va para el cielo, el que se pinta los labios de rojo se va para el infierno. Y esas tendencias con el uso, porque eran de uso, se acabaron. Ahora vienen unas nuevas tendencias. Y hay gente que dice, no, es que yo voy a la iglesia tal, porque es que allá el músico no es religioso porque no utiliza corbata, sino que utiliza esqueleto. Digámoslo así. Dentro de poco ya va a ser un traje cibernético donde él va a ser Robocop y va a cantar solo, y entonces una cosa va a pasar y todo con el uso se va a ir acabando.
Y hay gente que vive pendiente de esa última tendencia, lo que le pasaba a los atenienses, el síndrome de Grecia, es que es lo último que se escucha para yo poder hablar de eso. Por eso usted siempre está escuchando últimamente las nuevas revelaciones, que Dios me dijo, que ahora no se hace así, que usted tiene que comprar esto, que tiene que asistir de esta manera. Mire, la palabra del Señor es la misma desde siempre, desde el inicio, hasta nuestros días. Esa jamás va a cambiar ni jamás va a pasar. Pero cuando yo vivo en función de esas nuevas tendencias, yo no voy a poder tomar decisiones. Si yo quiero casarme en el 2020 y mientras tomo la decisión si como lechona, pollo o arroz con pollo, se me llegó el 2031 y eso ya pasó de moda. ¿Qué pasó? Yo me quedé estático y la tendencia pasó. Cuando llegan esas grandes revelaciones que Dios me dijo que el cielo no iba para allá, sino que iba para acá, usted trata de acomodarse a eso. 2, 3 libros de alguien que los escribió, que tuvo un trato personal de pronto el Espíritu Santo con él, que vio de pronto una manifestación específica de la gloria de Dios, y mientras la hizo doctrina y yo asumí esa doctrina como universal y me metí en ella, cambió la tendencia. Y yo tomé decisiones para eso y cambió, la realidad cambió. Me hago entender, las tendencias van cambiando. Los principios de la palabra de Dios nunca cambian. Cuando yo asistí a la iglesia, discúlpeme que no voy a decir esto de manera denigrante, pero algunos de ustedes deben saber de qué le hablo. Decían, no estudie psicología porque es del diablo. A otros nos decían, ¿usted para qué va a estudiar si Cristo ya viene? En el cielo no necesita la tarjeta profesional. Y muchos asumieron esa, discúlpeme, entre comillas, verdad absoluta para aquel entonces y no quisieron estudiar, no quisieron hacer casa, no quisieron formar hogar. Y la tendencia cambió. Pero ¿sabe dónde está el problema? En que se tomaron decisiones por circunstancias, por mensajeros, pasajeros, por verdades relativas. La verdad de la Biblia no es una verdad relativa. Es una verdad perenne, que no cambia. Han pasado imperios, han pasado edades, han pasado filosofías, han pasado conocimientos y sus verdades permanecen firmes. Actualmente se cree que está tambaleando el concepto de familia. En Génesis usted consigue el concepto de familia, ¿cierto? No es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. O sea que las familias son de 2 y no de 3. ¿Y para qué nació el hombre? No para estar solo, listo, sino con tener una ayuda idónea. Y le dijo, el fin de ustedes es que hagan fructificar la tierra, la trabajen, la subyuguen, trabajen la tierra y se multipliquen ustedes de acuerdo a su género. Está el principio, las funciones de la familia. Ahorita nadie puede venir a decirnos de que 2 señores, Juan y Pedro, son familia. No, Juan y Pedro, quién sabe que cenaron ayer, pero no son familia. Y esa tendencia va a pasar como pasó la de Sodoma, como pasó la de Gomorra, y quienes hayan tomado decisiones en esa tendencia, esas decisiones van a tener unas consecuencias. La tendencia va a pasar, pero las consecuencias permanecen. Entonces, siendo así, yo tengo que tomar decisiones en principios. Tengo que ser enseñado en los principios de Dios para que mi conducta atienda a esos principios y eso determine en quién soy. Mi carácter obedezca a esos principios. Mi carácter, mi conducta y mis conceptos tienen que obedecer a esos principios. Aunque a veces los principios de Dios, crea yo, que no son buenos respecto al concepto humano, a la postre su palabra permanecerá firme.
Por ejemplo, vinieron el pueblo de Israel, los fariseos en este caso, a decirle a Jesucristo, ¿cuál es tu posición respecto al divorcio? Dijo, pues escrito está como dio Moisés. Moisés les permitió, no les dio mandamiento, les permitió darle carta de divorcio si consideraba que era indecoroso algo en el matrimonio. Pero Jesucristo le dice, el principio no fue así, Él le permitió, mas no lo mandó. En el principio no fue así. ¿Cuál era el principio? Como Dios lo estableció. ¿Me hago entender? Y ellos dijeron, a continuación dicen, entonces no conviene casarse. A su forma de ver las cosas no convenía los principios de Dios. Y a nosotros nos puede parecer lo mismo, que a mí no me convenga congregarme, a mí no me convenga leer la Biblia, a mí no me convenga arrepentirme, porque es que mire, hermanos, ¿cómo me viene a decir usted a mí que arrepentirme o pedir perdón o disculpar o perdonar es bueno para mí? ¿Cómo me viene usted a decir a mí lo que dice Salmo 119, 72? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Me está diciendo que es bueno. ¿Cómo puedo yo lidiar con lo que Cristo dice? Si alguien viene contra ti y te pide la capa, dale también la túnica y no resistas al que es malo. Porque a mi parecer, yo puedo creer que eso no es bueno, pero cuando se sacudan los tiempos, me voy a dar cuenta que su palabra era verdadera. No me tiene que parecer, tengo que obedecerla. Cuando yo tomo decisiones basadas en tendencias o en apariencias, voy a sufrir las consecuencias desastrosas de esas decisiones. Y vivimos en un mundo de apariencias. ¿Sí se ha dado cuenta usted que casi nada es lo que parece? Hay gente que anda en un buen carro que vale 100 millones y debe 110 con los intereses. Y usted dice, yo quisiera tener lo que él tiene. Lo que él tiene son unas deudas de 200, 300, 400 millones. Y en cambio, usted tiene algo oneroso, pero tiene una paz que los otros no tienen. ¿Me queda la idea? Porque vivimos en un mundo de apariencia. La iglesia a veces se está llenando de apariencia. Nosotros, nuestro corazón nos vende de que somos buenos. El gran problema de que tiene la humanidad actualmente es que no quiere atender al evangelio porque la psicología occidental nos ha vendido de que nosotros nos podemos restaurar a nosotros mismos, que podemos hacer meditación, podemos hacer yoga, podemos creer en no sé quién, podemos estudiar esto y podemos reformarnos a nosotros mismos. Pero entre más cercanos estamos a la eternidad, nos damos cuenta que lidiar con nuestra antigua naturaleza es imposible y que necesitamos ayuda celestial para levantar este cadáver que mora en nosotros. Nos parece que la palabra de Dios no es verdadera. ¿Hasta cuándo? Hasta que estamos cara a cara con la eternidad o con la realidad de las consecuencias de nuestras malas acciones. Mis hermanos, en el mundo actualmente las apariencias son muchas. Tenemos que aprender a discernir como el que saca la cizaña del trigo las intencionalidades del corazón. Sí, la de mi hermano, la del vecino, sí, y la suya. ¿Sabe quién es el primero que lo engaña a usted? El señor del espejo que le dice que usted es bueno, que usted es suficiente, que usted no es culpable, que usted es víctima. Pero al final, Dios sabe de qué estamos hechos. Y que si estamos en pie, no ha sido por gracia humana, sino por su misericordia. Cuando yo entiendo que te necesito conseguir algo firme, en lo cual pararme, y eso firme es la Escritura, y que estando sobre la firmeza de la Escritura puedo tomar decisiones, voy a comenzar a avanzar.
Pero si tomo decisiones en mis emociones, mi carácter, mi conducta y mis conocimientos torcidos me van a llevar a sufrir consecuencias. Miren, mis estimados hermanos, ¿dónde consigo principios para la toma de decisiones? No vamos a tener tiempo de profundizar en esto. Vamos a ir a Mateo 5. ¿Se acuerdan ustedes quién escribió el Evangelio de Mateo? El Evangelio de Mateo. ¿Lo escribió quién? Mateo. Que se llamaba, ¿cómo se acuerdan ustedes cómo llamaba Mateo? Se llamaba Leví. ¿Y a qué se dedicaba este Leví? A cobrar impuestos. Ella de Gadián nos tiene, en estos días nos tienen azotados, ¿cierto? Con la declaración de renta. Esto era de cobrador de impuestos y era, siendo del pueblo de Israel, era despreciable para su pueblo. Llega el Señor Jesucristo, se acerca a la casa de Leví, porque es que el Señor no deja, la presencia de Dios es como una chispita que prende un gran fuego. Si llega a su casa de verdad y usted le abre la puerta, comienza una transformación que hasta el nido de donde duerme el gato va a ser cambiado. Vale, cierro de paréntesis. Llega a la casa de Leví y le muestra una misericordia especial a un israelita rebelde y levantado contra su pueblo. Y entonces cuando Mateo madura, escribe el Evangelio de Mateo, que fue el penúltimo en escribirse. Estaba escrito el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos. Y Mateo, ¿por qué vuelve a escribir otro Evangelio? Porque si ustedes ven las figuras del Evangelio de Mateo, son unas figuras para que las entienda el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. El Evangelio de Mateo tiene las figuras para que las entienda el pueblo de Israel. Es más, en el Evangelio de Mateo hay 5 discursos. Y en esos 5 discursos, ojo a esto, Jesucristo coloca el cimiento, los principios de la vida cristiana. Ahí está la parábola del hijo pródigo, cuando consigo la salvación, cómo debo obrar con la salvación, cómo debe llevarse el matrimonio, cómo debo tratar a mis vecinos. Hay 5 discursos allí en el Evangelio de Mateo que sirven de cimiento para que yo pueda tomar decisiones. Esto es lo que en ingeniería se llamaría la norma. ¿Qué es la norma? Yo tengo una medida. Aquí establezco una medida que me va a servir de referencia al resto de los puntos. La palabra dice, hijos, honren a vuestros padres. Esa es la medida, ¿la pueden ver? Fijo, no se mueve. No, que mi papá es borracho, entonces lo tengo que deshonrar. No, ¿cuál es el principio? Si su papá es borracho, ¿qué le dice la palabra a los hijos? Hijos, honren a sus padres. Sí, pero mi papá, ahora que es viejito, me está buscando, pero cuando yo estaba niño, él estaba viviendo la vida de Ricky Martin y se olvidó de mí. Sí, pero la Biblia cambia. ¿Qué sigue diciéndole? Hijo, honra a sus padres. Sí, pero yo soy cristiano y mi papá es un carnalote. No se acerca al Señor. ¿La Biblia cambia? No, el punto de referencia, la norma fija, ¿cuál es? Hijo, honra a los padres. No le voy a decir cuál es el punto de referencia entre esposas, esté sujeta a su esposo porque no te va a gustar. ¿Ves? Pero es como una estaca que no se puede mover. ¿Me llevan la idea? Ese cimiento lo fija Jesucristo para que cómo debería llevarse la iglesia. Y Pablo lo que hace es desarrollar los conceptos que Cristo colocó en el Evangelio de Mateo. Es más, esos 5 discursos del Evangelio de Mateo tienen 5 temáticas. La primera está en Mateo 5. Mira lo que dice Mateo 5. A ver si usted sabe qué título hay ahí. Mateo 5. Usted se lo debe saber.
el sermón del monte. La primera parte del sermón del monte son las bienaventuranzas. Aquí habla de cómo se crea el reino de los cielos dentro de nosotros. Porque el que no conoce al Hijo de Dios no puede entrar en el reino de los cielos. Estoy citando Juan 3. Cuando Nicodemo se acerca a Cristo, le dice: Señor, sabemos que vienes de Dios, de parte de Dios, porque las cosas que tú haces no las puede hacer nadie. Y entonces, sí, ese es. Y entonces Jesucristo le dice: no se sorprenda por las cosas que se hacen, por los milagros que se hacen. Sorpréndase de que entre al reino de los cielos. Porque si usted no nace de nuevo, ¿dónde está el punto de partida? En nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en el nombre de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No son engendrados por voluntad humana, sino que Dios de su propia voluntad nos hace nacer de nuevo. Este es el mensaje del Evangelio. Los hombres no se acercan a Dios, Dios se acerca a los hombres. Y una vez nacidos de nuevo, hay una palabra que en el original, en el griego, es huios, es un niño pequeño. Y Dios no le va a confiar cosas grandes a niños pequeños, sino que le va a dejar un paracleto, que es un pedagogo, que es un ayudante llamado Espíritu Santo, para que lo vaya educando. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el tiempo de la redención, de la herencia futura, hasta que sea maduro. La palabra hijo maduro se llama esteknon, significa hijo que puede heredar, que puede gobernar. Porque si a usted recién nacido en el Evangelio lo dejan a cargo de sí mismo, créame que se va a ir por un despeñadero. Porque hay una fascinación en el Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Esa fascinación nos lleva a ser desmedido, como un niño cuando está comenzando a caminar. A veces es temeroso para dar los primeros pasitos, pero los que somos papás sabemos de qué hablamos. Pero a veces se impulsa hasta que llega contra la pared. ¿Sí se ha dado cuenta? Que cuando él comienza a dar sus primeros pasitos, se coge de lo que sea, creyendo que es fundamento firme, y va tumbando eso. Así somos nosotros. Entonces, una vez nacidos, aquí comienza el proceso de crecimiento. Dios le dice: entre tanto que estás en el camino a la eternidad, a la casa del gran Dios Todopoderoso, a la nueva Jerusalén, a la redención futura, como dice el libro de Efesios capítulo 1, verso 14, que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia, y por eso fuimos sellados con el Espíritu Santo, porque tenemos una herencia por redimir, que es la eternidad. Mientras se redime esa herencia, Él va a estar tratando con nosotros, y en ese tratando con nosotros no somos autómatas, sino que Dios nos guía, nos lleva dentro de su propósito. Nuestro fin va a ser glorioso y es seguro. Pero mientras estemos en esta vida, tenemos que tomar decisiones y no nos podemos engañar, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo ciega. ¿Me llevan la idea? Bueno, entonces habían cosas nuevas, como dice Hechos 17, 19 al 21, que hacían perder el tiempo en la toma de decisiones y hace que las personas experimenten dolor. Cristo en Mateo dice: hay unos principios los cuales tienes que respetar. Y si haces conforme a como está escrito en estos principios, la toma de decisiones va a ser acertada y vas a tener los resultados apropiados, y todo lo que hagas vas a prosperar. Miren, este Evangelio de Mateo queda para los judíos, porque los judíos no entendían de principios, sino de señales. Pablo dice: los griegos piden conocimiento y los hebreos piden señales, y Jesucristo les establece unos principios. El Evangelio de Mateo, hago un paréntesis, corresponde
a los judíos y tiene 5 temáticas. Y estas 5 temáticas, la primera habla de cómo son los principios de toda la vida del nuevo cristiano, del nuevo creyente. Y esto corresponde con el ideal del libro de Génesis. El segundo sermón está por allá en el capítulo 10, que habla de la misión de llevar el evangelio a las naciones, de moverse del lugar donde están hacia la salvación. Estos son los principios del Éxodo. Salgan de Egipto y váyanse a la tierra prometida. El tercer sermón, que es el capítulo 13, habla de las parábolas. ¿Sabe usted cuál es el tercer libro de la Biblia? Ayúdenme. Génesis, ayúdenme. Éxodo, ayúdenme. Números. ¿Sabe usted de qué habla esto? De los recuentos de la vida social. Mis hermanos, el tercer sermón corresponde a eso. Si usted tiene más tiempo para hacer este estudio comparativo entre los 5 sermones de Mateo y los 5 libros del Pentateuco, créame que lo va a disfrutar al máximo. Nosotros no tenemos aquí el tiempo. El cuarto sermón habla cómo debe conducirse la iglesia. ¿Usted sabe cuál es el cuarto libro? El cuarto sermón está en el capítulo 18, no vamos a llegar a eso, de Mateo. ¿Usted sabe cuál es el cuarto libro de la Biblia? ¿Cuarto libro del Pentateuco? Número del cuarto: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 los primeros 5 libros de la Biblia. De nuestro canon se llama la Biblia. Para ellos se llama la Torá. Para los estudiosos es el Pentateuco. Penta porque son 5 libros. Coincide con el cuarto libro. Y el quinto libro es Deuteronomio, ¿cierto? ¿Sabe usted de qué habla el mensaje que dio el Señor en el Monte de los Olivos, capítulo 23 y 24? ¿Se acuerdan ustedes? Dice, Mateo 24, si se lo saben, que habrá guerras, rumores de guerras, la ciencia se multiplicará, habrá movimientos de tierra, de las señales del fin. El fin para cuando Cristo venga. A puertas de la redención futura. ¿Sabe usted de qué habla Deuteronomio? De un pueblo que se prepara para entrar a su tierra prometida. Mis hermanos, si ustedes pueden ver, no tenemos el tiempo para estudiar Mateo, pero hay unos cimientos que el Señor está colocando. Para el tiempo del fin, conduzcanse así. El que esté en el campo, no vaya a la ciudad. El que esté en la azotea, ¿se acuerdan? No vaya a la casa. Siempre hay una instrucción segura. Ven a Mateo 5 y dice así. Mateo 5:3. En el 2 dice que abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está hablando de la salvación. No vamos a leer todo el sermón del monte, pero aquí está diciendo, usted tiene que ser menesteroso, usted tiene que estar necesitado, si no, no puede entrar en el reino de los cielos. A nadie se le va a dar si no tiene la necesidad de recibir. Nosotros somos una vasija que necesita ser llena de gracia y de misericordia. Pero si usted no es vasija, usted no va a recibir. ¿Sí me hago entender? Porque usted puede ser una vasija llena de su propio ego, de su propio intelecto, de la propia filosofía, de su propio conocimiento. Cuando usted es pobre, por ejemplo, nosotros nos acercamos porque necesitamos ser redimidos, ser salvos de la conciencia de pecado, de las malas acciones, del pecado circundante, de la condenación eterna. Entonces, prácticamente ahí es donde Pablo dice, de los pecadores yo soy el primero. O sea, si ustedes están necesitados de un Salvador, a mí colóquenme en la primera fila. Porque soy tan pobre, que necesito ser salvo. Y mire que nadie va a poder ser salvo por otra entrada al cielo si no es por Cristo.
Entonces la gente puede decir, no, que mire, que usted lo que necesita es ir a la iglesia, que le echen agüitas de no sé qué, que le pague la penitencia, que vaya al cerro, cualquier cosa. Pero ¿cuál es el principio que está fijando Cristo aquí para entrar al reino de los cielos? ¿De quién es el reino de los cielos? ¿De quién es? De los que se han considerado pobres para recibir la riqueza inmejorable de todos los siglos, Cristo Jesús, la salvación. ¿Eso puede cambiar? ¿Pueden venir tendencias donde el hombre se salva a sí mismo? ¿Donde todos los caminos conducen a la salvación? ¿Pueden venir tendencias? Sí. Y si usted toma una decisión en una de esas tendencias, va a tener malas consecuencias. Sí pueden venir cimiento firme para la toma de decisiones, y mi carácter tiene que estar anexado a la toma de decisiones, mi conducta tiene que corresponder con eso, y mi conocimiento tiene que corresponder con eso. O sea que usted no me venga a mí con cuenticos chinos, porque Pablo dijo que eran cuentos de brujas, de chismosas, ella en el original dice, con fábulas. ¿Qué necesita su hijo? Decirle, ¿sabe qué, hijo? Mamá, que es que tengo muchos problemas y muchas angustias y mire y esto y lo otro, y consígneme por favor. Cuando a uno le hacen la llamada millonaria, uno le dice, ¡ah, arrepiéntete! Uno dice, ¿sabe qué, hijo? Acérquese a Dios. Yo quisiera hasta salvarlo, pero no puedo, necesito que se acerque a Dios. Más que yo, lo necesita su alma, lo necesita usted, deje llevar consecuencias de sus malas acciones y acérquese a Dios. Que están peleando, esposo, arrepiéntase y acérquese a Dios. Si ya es cristiano, aprenda los principios del Evangelio. Y si no es cristiano y está yendo a la iglesia, pero no es, conviértase al Evangelio. ¿Por qué? Porque aquí dice que usted tiene una necesidad, tiene que sentir que esa necesidad no se puede llenar sino con Cristo para que usted pueda estar en el reino de los cielos. Y ahí sigue diciéndole, bienaventurados los mansos, porque de ellos se heredarán la tierra. Esto tiene que ver con una persona moldeable, a la postre es bendecida. Y sigue diciendo, por ejemplo, en el 7, bienaventurados los misericordiosos. En el 8, los de limpio corazón. En el 9, los pacificadores. En el 10, los que padecen persecución. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted me está diciendo a mí que es bueno padecer persecuciones? Pues aquí la Biblia dice que si usted está padeciendo persecuciones, Dios no ha dejado de ser Dios y algo bueno hay en ellos. Pero no puedo creer que ese sea el plan de Dios. No necesitas entenderlo. Necesitas aceptar los principios de Dios. En el 11 dice, bienaventurados cuando los vituperen por mi causa y los persigan. La Biblia dice que hay una bienaventuranza. No voy a profundizar más en eso, pero lo que quiero es que Él estableció principios. Todo se puede mover, los principios van a seguir firmes. Y yo voy a tomar decisiones de acuerdo a los principios firmes de la palabra de Dios. Si usted puede, no sé usted qué versión tenga, yo tengo una Reina Valera aquí, en el verso 13 hay un título. Dice, ustedes son la sal de la tierra. En el verso 14 hay otro título, dice, la luz del mundo es la iglesia. En el verso 17 dice, Jesús y la ley. ¿Cuál es nuestra relación con la ley? Cuando alguien le diga, no, es que usted tiene que dejar de comer hamburguesas de cerdo. ¿Cuál es la relación con la ley? No, que es que la vecina que se porta mal hay que apedrearla. Porque hay gente todavía en Perú y en Ecuador que estaban sacrificando corderos. Hay gente que ahorita se está poniendo el kippah aquí para que Dios lo escuche. Hay gente que actualmente le dice a la esposa, usted tiene que ir a la iglesia con velo. ¿Cuál es la relación nuestra con la ley? No, pues que es la tendencia de que fulano dijo que ahora para que pueda poder cantar usted tiene que tener un velo. Sí, pero ¿cuál es el principio establecido para nosotros, para la iglesia? Porque yo puedo tomar la decisión por agradar a mi pastor. Y si mi pastor se tuerce, Jesús y la ira. Mire esto.
Ustedes estudien el verso 21, 5:21. Ustedes escucharon que fue dicho, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es culpable de juicio. Y aquí sigue diciendo ojo por ojo y diente por diente, mas yo le digo que no es así, sino que amen a sus enemigos. Entonces, esto tiene que ver con mi toma de decisiones. La ira. La ira tiene que ver conmigo. Ya no tiene que ver solamente no tiene que ver con mi salvación, porque es que en el verso 1 dice que tengo que empobrecerme hasta el punto de ser enriquecido para entrar en el reino de los cielos, y la riqueza es Cristo. Esto tiene que ver con una vez estoy en el Evangelio. ¿Cuántos de aquí han sufrido ira? ¿O solamente yo? Uy, no me hagan sentir así, que por Dios, que yo soy el pastor. Yo soy el pastor, el único que levanta la mano. Miren. ¿Y cuál debe ser el principio para yo manejar esta ira? Y bueno, voy más adelante. Jesús y el adulterio. En la iglesia todos estamos tentados, hermano. O de cometer adulterio o de sufrir las consecuencias de. ¿Cómo debemos reaccionar ante esto? Esto no está hablando de la salvación, está hablando de la toma de decisiones de aquellos que han sido enriquecidos en Cristo Jesús con la salvación. Jesús y el divorcio. Pues mire esto. Jesús en el 33 dice Jesús y los juramentos. Por ejemplo, el verso 34 dice, no juguéis de ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por nada. O sea que los cristianos no deben préstame 10,000 que mañanas. La Biblia dice que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. Yo a mis hijos le digo, no me diga que sí, piénselo, medítelo, pero mejor no me diga que sí. ¿Por qué? Porque si usted me dice que sí, se va a meter un problema conmigo porque yo soy incisivo. Usted me dijo, usted me cumple. Usted me dijo, usted me cumple. Porque yo me obligo a cumplir yo mismo a veces. Lo dije, lo hago. Punto. No hay camino de salida. ¿Por qué? Porque mi sí tiene que ser un sí y el no tiene que ser un no y punto. Usted dice, pero el Señor se mete en esas cosas. Mis hermanos, discúlpeme que voy a sonar carnalote con lo que voy a decir. Nunca haga un negocio con alguien que no sepa para dónde va. Que no sepa el valor del trabajo. Que no sepa el valor del tiempo. Nunca se monte en un ministerio con alguien que no sepa qué lo llamó el Señor. Nunca se case con alguien que no sabe si quiere casarse. Lo puede amar. Los sentimientos pueden estar a flor de piel, pero al sacudir todo, ¿usted quiere lo mismo que yo quiero? Y que sea una persona que sea capaz de sostener ese sí hasta que la muerte lo separe. Pero si yo tomo decisiones, porque esos ojitos lindos llegan y me hacen así, el día que no estén esos ojitos lindos voy a sufrir la consecuencia de mis decisiones. Discúlpeme que suene así, pero es que mira, aquí dice, no juzguen. Y si hay alguien que dice, es que te voy a amar para toda la vida porque tú eres mi princesa, mi príncipe, mi chuete transformado en príncipe, eso es, le baja el cielo, lo sube, lo baja, como sea, espérate. No me prometa. Simplemente ame a Dios con pasión, obedezca su palabra y para mí eso es suficiente. Pero no crea en promesa de gallina tuerta. Discúlpeme, carnalote, discúlpeme, sigo dicen en mi tierra, porque tira para un lado y tira para el otro y no le pega nada. Y usted dice, ¿pero la Biblia se mete en eso? Mira, hermano, aquí dice, no juzgues. Dice una ronda en los principios para los juramentos. En el verso 38 hay un título, dice, el amor hacia los enemigos. Cuando alguien te obligue a llevar una carga, una milla, ve con ella 2. Yo a mi hermano, a mis hijos le digo, mire,
Hay gente que está dispuesta a dar el 10%, pero usted tiene que dar el 90% de todo, que lo único que quede es el hálito de vida. Si hay alguien que no es capaz de vivir la vida con intensidad, porque es que esta vida es un ratico, y usted está pensando, te dejó en 3 años, no ponga los 2 pies al acelerador y haga lo que tiene que hacer. Aquí dice, si lo obligan a llevar 1 milla, ve con él 2. Si yo tengo que madrugar, madrugo. Si tengo que ir a la iglesia, porque es que usted como cristiano no tiene la opción, no es opcional, bájese de ese bus. Un cristiano que no se congrega es un cristiano desobediente, un cristiano que no lee la Biblia es un cristiano, discúlpeme, pero que ignora los principios de la Biblia de Dios. Un cristiano que no adora, no sabe para qué fue diseñado. Si nosotros constantemente no somos guiados al arrepentimiento de las malas acciones de nuestro corazón y nos justificamos a nosotros mismos, no estamos andando en la dinámica de la salvación, que es humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, constantemente, como amarrados a la cruz. Mire, hermanos, tenemos que conocer los principios. Jesús y la limosna, aquí dice cómo deberíamos ofrendar. Porque es que hay gente que dice, ¿será que será bueno o será malo ofrendar? No, pues fulano dice esto. No, vaya, ¿qué dice la Biblia? En el verso 2, capítulo 6, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. ¿Cómo debo ofrendar? Pues ahí la dice en el libro de Hechos, según haya prosperado cada uno el primer día aparte para la congregación. Listo. Si yo no he prosperado, pero si Dios le ha dado, pues, punto. O sea, no es punto de discusión. ¿Por qué? Porque hay un principio básico. Jesús y la oración. Aquí dice, habla del Padre Nuestro. Dice, cuando ores a Dios, hágalo así. Entonces, pastor, ¿usted quiere decir que yo tengo que aprender en Padre Nuestro? Dice, no, es un modelo. Háganlo de esta manera. Reconozcan a Dios, Padre Nuestro que estás en el cielo. Santifiquen su nombre. Pidan por sus necesidades. Agradezcan por sus necesidades. Pidan por su corazón para que usted pueda bendecir a los otros como Dios le ha bendecido y le ha perdonado a usted. ¿Sí ve que es un modelo? Jesús y el ayuno, dice en el verso 16, capítulo 6. Tesoros en el cielo. Es un principio. Usted se afana y se afana y se afana para el esposo de la viuda. Lo que a usted le costó 40 años, él se los va a gastar en 3 meses en las Bahamas. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí dice, haga tesoros que realmente permanezcan. Usted sí puede ver que cuando la vida me lleva a tomar decisiones, yo puedo echar mano de los principios. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y eso se lo dicen a usted y a mí. Y ahí dice que es mejor que entres al cielo, si tu 23:6. Pero si tu ojo es maligno y todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? ¿Qué quiere decir? Que cuide sus ojos. Entonces, pastor, pero eso es para los mundanos, los que están en el mundo. Nosotros aquí vemos solamente la naturaleza de Dios en este templo tan bonito. Hermano, y cuando usted va al parque por allá a tomar café, cuando en el internet le dicen, hola, ¿qué más? ¿Cómo te llamas, muchachón? Y sigue diciendo un montón de cosas, la oración, por los frutos nos conoce. Mire, en el verso 7, bueno, el verso 6 sigue diciendo las riquezas. En el verso 25 dice el afán y la ansiedad. Y usted dice, pastor, pero, ¿what? Hermano, ¿saben en qué época sufre más la gente de depresión? Desde 2006-2007 para acá se ha disparado. El 46% de los americanos ha sufrido o sufre depresión. Y yo puedo tomar cualquier decisión aquí,
Pero la Biblia me está dando antes de 2000 años antes, me estaba dando la solución aquí, verso 25 al 34. No se afanen. Y viene la gente espelucada y le dice a uno que es que mi esposo, que es que las deudas, que es que el mundo, que es que la guerra, que es que el dólar, que el gobierno, que la política. Y uno le dice, pues mío, ¿qué dice la Biblia? Mire cómo las aves del cielo no se afanan y Dios les da su sustento. Sí, pastor, pero la Biblia lo dice, no se afane. O afanándose usted va a solucionar sus deudas. Y si el problema es plata y no hay plata, ¿cuál es el problema? Mire, dice, no se afanen. Y entonces usted viene al pastor y usted quiere que el pastor le saque la mano y uno dice, mire, la Biblia dice, usted no tiene permitido afanarse. Sí, pero me voy a morir. No tiene permitido afanarse. Aquí dice, no se afane diciendo qué comeremos o qué vestiremos. No le es permitido. Lo que le es lícito es confiar. Aunque me diera la vida, viviré, y si me diera la muerte, moriré, punto. En el 7 dice, juzgar a los demás, 7.1. ¿Cómo yo debo obrar ante juzgar a los demás? En el 7.7 dice, la oración y la regla de oro. ¿Cómo deberíamos orar? En el 13 dice, la puerta estrecha. ¿Cómo deberíamos conducirnos dentro de la salvación? En el 15 dice, ojo, por los frutos los conocerán, no por lo que dicen. Usted no haga lo que la gente dice. La gente hace lo que usted hace. Por los frutos. Y hacia el final, él habla de que nunca los conocí, que en tu nombre, que hay gente que va a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, nunca los conocí. O sea que al final, las apariencias van a pasar. Y al final dice, hay dos cimientos. Cualquiera que hace esta palabra, escucha esta palabra y la hace, es semejante a un hombre sensato, que coge la palabra. Yo sé que ha avanzado el tiempo, permítame leer esta. Cualquiera pues que oye estas palabras, principios, y las hace, es semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Estos hombres prudentes primero tienen que nacer de nuevo. Pero, pastor, yo siendo nacido de nuevo, ¿puedo ser imprudente? Mea culpa. Y yo creo que usted también. ¿Hemos sido imprudentes siendo hijos de Dios? Sí. Dice, y aquí habla de los dos cimientos, el que hizo la casa sobre la arena y el que hizo la casa sobre la roca. Y esto habla de la toma de decisiones. ¿Tenían la capacidad de hacer la casa, los materiales, la habilitación para hacer la casa? Sí. ¿Quién decidía dónde hacerla? El constructor. Uno fue prudente y el otro fue insensato. Y así va a seguir diciendo la Biblia, por todo el Evangelio de Mateo, mire que se mete hasta la relación con los animales, hasta las relaciones laborales. Yo cuando consigo ese cimiento para poder tomar decisiones, yo puedo decir a ojos cerrados, es por acá. Es por acá. Porque yo no necesito percibir el ambiente. Porque es que cuando yo me casé, o cuando Juan se casó, era hermoso. Y al otro día no se querían divorciar. ¿Por qué? Porque eran hermosos, se amaban, había el deseo, había el cariño, había el compromiso. Pero pasaron 50 años y a Juan se le cayó la barriga. Ya se cayó, sin nada entender. Floreció el almendro, si fue que quedó almendro. Y quedó calvo, ya no necesitaba espejo porque lo cargaba incorporado. ¿Se podía divorciar? ¿De acuerdo al apetito de la vida? Sí. Pero ¿cuál es el principio? Que yo voy a abonar esta relación hasta que la muerte me separe. ¿Cuándo necesito más yo compañía? ¿Cuando estoy joven y rozagante o cuando los hijos se van
cuando los hijos nos llaman, cuando ya no me entiendo con las generaciones que vinieron detrás mío, entonces ahí necesito esa compañía. Ahora digo yo, ahora es mejor 2 que 1, porque yo siento que por allá no me entienden, que yo como que no copio, como que no encajo, pero con esta que está aquí, ahí sí digo como dijo Adán, es hueso de mi hueso y carne de mi carne, o sea, mi mamita se murió, me quedó mi esposo. Yo trabajo, yo me pensioné, yo pensé que era indispensable, al otro día está otro en mis zapatos. ¿Quién quedó? El viejo, la vieja. ¿Sí me hago entender? Son esos principios que yo tengo que tener fijos para poder tomar decisiones. Seguimos estudiando el libro de Mateo la próxima semana. Dios me les bendiga, cierre sus ojitos, vamos a orar. Bendito y Padre Dios, en el nombre de Cristo, te suplicamos que nos ayudes a tomar buenas decisiones. Si yo no conozco los principios, ilumínamelos a través de la Escritura. Coloca en mí tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, mi Dios, para yo ir y buscarlos. Y es más, yo corregirme, decir, he obrado mal, y hay una forma mejor de hacer las cosas. Porque yo quiero agradarte a ti. Señor, líbrame de las consecuencias de mis malas decisiones. Que yo no viva por los impulsos, Señor, sino que yo pueda tomar decisiones en conocimiento, con sana conducta, con buen carácter, mi Dios. Y basado en principios y no en las tendencias actuales, mi Dios. Señor, bendice a tu pueblo. Permite, Señor, que tu pueblo pueda vivir quieto y reposadamente, en paz. Que no hagan caso de ninguna otra cosa, sino de ti, de tu palabra, Señor. Presérvanos la paz. Ayúdanos a buscarla y a seguirla. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Dios me les bendiga, mis estimados hermanos. Si alguno de ustedes quiere voluntariamente ofrendar en la iglesia, hay un principio en la Biblia, dice, cada uno dé como haya propuesto en el corazón. Si usted no ha propuesto en el corazón, aprenda lo que dice la Biblia. Y si usted propuso algo antes de venir a la casa de Dios, ofrendar, lo puede hacer allá, en ese baulito. Dios me les bendiga.